Buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Para mí es un honor dictarles hoy esta conferencia, motivos políticos en los cuentos populares rusos. Mi nombre es Diana Bulbutko, soy candidata de Ciencias Políticas de Instituciones Políticas y Estudios Políticos. Vamos a estudiar el fenómeno del folclore de Internet desde el punto de vista de ciencias políticas, en primer lugar. A ver, comencemos nuestro cuento. Desde las primeras palabras, tal y como escribía el gran científico Vladimir Prop, desde las primeras palabras del cuento, en cierto reino, cierto estado, comenzamos a percibir lo que oímos de una manera especial. Sentimos tranquilidad, atmósfera que al mismo tiempo nos permite sentir que delante de nosotros se van a descubrir eventos muy tensos por una parte. O sea que por una parte vemos calma, por otra una dinámica muy intensa. Y al mismo tiempo es muy importante destacar que en los argumentos de los cuentos todo sucede, todo se desarrolla en un cierto estado, cierto reino, lo cual nos inspira. Y también es muy importante estudiar las aventuras más allá de las fronteras, pero hablemos un poco de algunas ideas clásicas, de la interpretación clásica de lo que es la política que nos ofrece Max Weber en su obra Política como vocación y profesión. Dice que la política es el intento de participar en el poder o influir la distribución del poder, ya sea dentro de un país, de un estado, entre grupos de personas. Y esto es como usamos en la mayoría de los casos la palabra política. Si decimos es un tema político y si hablamos de un ministro o de un funcionario que es un funcionario político, una persona política o unas decisiones políticas, se entiende que los intereses de distribución o desplazamiento del poder son determinantes para que encontremos la respuesta que buscamos y determina al mismo tiempo las decisiones que toma un funcionario en la política. Y el poder es una tendencia clave de la política porque es lo que determina aquello a lo que se dirigen, lo que buscan estas aspiraciones. Al mismo tiempo, encontramos una combinación de palabras imagen política y veamos lo que dice Elena Shestopov, nuestra contemporánea, científica, psicóloga política, que decía que una imagen política es tanto el reflejo de las características reales de un objeto como de sus particularidades que tienen que ver con el partido político, con el país, porque una imagen política no es solo imagen política de una persona en concreta, sino también de un Estado, de las élites, y estas características vienen determinadas por factores de objeto, o sea, el contenido de este objeto. Y por otra parte, tenemos las aspiraciones, las expectativas de quienes lo ven, la percepción de un sujeto político por parte de los ciudadanos. Y aquí el poder político eh, es lo que determinan los motivos, algunas notas, valoraciones, expectativas del poder. Y se trata más bien del carácter subjetivo
y se determina por factores subjetivos. A medida que cambia la conciencia política, cambia la imagen política y aquí tiene importancia tanto la edad, tanto la formación, algunas características regionales de la imagen política a través de la percepción por parte del sujeto que lo perciba. Y también tiene que ver con factores temporales, espaciales, regionales, comunicativos, que están vinculados con los medios de comunicación, probablemente con la cultura de masas, con lo que oímos y lo que percibimos. Y las imágenes son lo que nos permite personificar a un determinado líder político, una determinada institución, volviéndolos más vivos y más comprensibles para nosotros. ¿Y por qué todo esto tiene que ver con lo que podemos aprender de los cuentos populares? Vamos a ver primero qué es un cuento. Un cuento, tal y como lo entendemos, es parte del folclore. Este término fue utilizado en 1846 por el inglés William Thoms y utilizó precisamente el término folclore, sabiduría popular, conocimiento popular, y al mismo tiempo, lo que es muy interesante, el estudio del folclore pasó de literatos, estudiosos de la literatura, a científico. O sea que los primeros en estudiar el folclore eran personas que creaban historias, eran escritores literatos. Hasta hoy día hay polémica en cuanto a lo que es el folclore. Algunos dicen que incluye todo el complejo de formas, toda la variedad de formas, todo el complejo de la cultura anímica que se representa en movimientos, acciones. Podemos hablar, por ejemplo, del baile, de los rituales y al mismo tiempo abarca algunos fenómenos de la cultura anímica que tienen que ver con el arte o podría ser parte del arte verbal o actos verbales en toda su variedad. Utilo, folclorista, clasificaba estas vertientes, estos vectores en subgrupos. De aquí pasamos al tema de que el cuento es lo que forma parte del folclore, cualquiera que sea nuestra opinión acerca del folclore, de este fenómeno. Hasta hoy día, muchas veces vemos lo que dijo Pomeránceva. El cuento popular es una obra épica, oral, prosaica en su mayoría de aventuras, pero al mismo tiempo es muy importante tener en cuenta que los cuentos son no solo populares, sino también literarios. Y aquí podemos ver que podría partir, basarse en los principios en los que se basa un cuento popular clásico, pero un cuento literario es lo que ha ideado, ha inventado o creado un escritor. Por ejemplo, recordemos los cuentos de Pushkin como los ejemplos más brillantes ilustrativos. También existe otro punto de vista de que los cuentos populares influyeron en un género como fantasy, que es muy popular a día de hoy. Además, muchas veces eh, oímos que un cuento es lo mismo que un mito. No, un cuento no es igual a mito. El mito está limitado por el tiempo,
se correlaciona con un evento en concreto. Un cuento es una historia ideada que tiene que ver con algunos momentos de algunos ritos, de la moraleja, pero no tiene las mismas funciones que un mito. Si hablamos de los estudiosos de los cuentos, vamos a recordar algunos nombres. En primer lugar es Vladimir Dal, quien fue el primero en Rusia, quien se centró, se enfocó en el arte popular, recopilando palabras, proverbios rusos y estudió también el folclore, todo tipo de seres mitológicos y argumentos de los cuentos. Aquí podemos conocer, ver su cita en la que está hablando de lo que es el cuento. También otro estudioso que no podemos dejar de mencionar es Alexander Afanasiev. Dal compartía sus cuentos con Afanasiev para que hubiera una posibilidad de crear su compilación, antología de cuentos. Y es suficiente mencionar sus obras, las obras de Afanasiev, como los cuentos populares rusos, cuentos rusos para los niños, visión de la naturaleza vista por los eslavos. Podemos leer en una carta que escribe a su editor lo que lo inspiró a crear sus obras. Hoy habrá bastantes citas que vamos a leer. Va a ser una publicación científica, al ejemplo de la publicación de los hermanos Grimm. El texto del cuento era acompañado de las necesarias notas filológicas o mitológicos, lo que aumentará el valor del material. Además, los cuentos nacionales se compararán con los recopilados por los hermanos Grimm y formarán parte también de esta edición las canciones. Me gustaría comenzar la publicación con una larga introducción sobre el significado de los cuentos de hadas y el método de su publicación. Un cuento de hadas cada 3 o 2 números, según la posibilidad, no ocupará mucho espacio en la revista. Y hasta el día de hoy los lectores se basan en las obras de Afanasiev, los que las critican, lo cual es ilustrativo del alcance de su obra, de la importancia de su obra. Fue Afanasiev quien supo unir a muchos estudiosos y le ayudó mucho Vladimir Dal, insisto, quien le regaló sus cuentos, aproximadamente 100 cuentos para su antología. Y Afanasiev eh, afirmaba que la mitología es una ciencia, igual que una ciencia de los animales extintos, porque recrea todo un organismo a partir de los restos que tenemos disponibles. Y Afanasiev ofreció su sistema de clasificación. En cualquiera de sus tomos vemos que los cuentos están clasificados, están formando bloques en función de su contenido. Y claro, cuando hablamos de los cuentos,
No podemos sobrevalorar la aportación del profesor conocido en todo el mundo que enseñaba en la Universidad de Leningrado de San Petersburgo, quien creó el método de estudios folclorísticos comparativos y sus obras Morfología del cuento de hadas, raíces históricas del cuento de hadas, folclore, la realidad, obras épicas rusas heroicas, problemas de lo cómico y de la risa, fiestas agrarias rusas, cuentos rusos, insisto, es Vladimir Prok. Y fue él quien ofreció una tipología de los cuentos. Ofrecía los siguientes tipos: cuentos de animales, cuentos mitológicos, cuentos mágicos y cuentos novelísticos. Subrayaba que los elementos unificadores de los cuentos son las funciones de sus personajes independientemente de quiénes son los que cumplen estas funciones, y estas funciones forman parte, son componentes de los cuentos. Limito los números, el número de funciones. Solemos destacar 31 funciones y el orden en que aparecen es siempre el mismo, y solo se trata del folclore, es una ley del folclore, del cuento folclorístico, los cuentos, digamos, artificiales, cuentos de escritor, no siguen las mismas leyes. Aunque claro que sí, podemos destacar algunas tendencias comunes. Cuando estudiamos la lógica de las obras literarias, de los guiones, podemos encontrar la mención de Prof y las funciones de los personajes que destacan. Aquí en la diapositiva vemos las 31 funciones, y creo que el cuento más interesante más es la pluma de Finis, el halcón resplandeciente, donde podemos ver de manera más ilustrativa todas y cada una de estas funciones. No vamos a leer el cuento, pero vamos a recordar que Finis y algo resplandeciente, tiene una pluma, deja una pluma y lo sigue su amada, que tiene que usar, desgastar 3 pares de calzado. Usa 3 veces el bastón, encuentra 3 veces a la bruja Baba Yaga, pata de palo, y en 3 ocasiones intenta recuperar a Finis porque ya lo están seduciendo, y finalmente los protagonistas encuentran su felicidad, su dicha. Los héroes, los protagonistas se casan y suben al trono. Es una especie de alegoría. El papel del matrimonio en los cuentos eslavos, en la cultura rusa, son un tema para una conferencia aparte, pero vemos lo alegórico, cómo entran en la vista, superan todas las pruebas, y una vez renovados comienzan a recuperar sus derechos. Y hay 7 tipos de protagonistas, de personajes, perdón. El héroe, el agonista, el dador de artefactos mágicos para el héroe protagonista, ayudante o asesor mágico, zar o princesa, envenenador,
y falso héroe. Estos personajes suelen ser 7. Aquí vemos algunos ejemplos. El ejemplo de Iván Zarevich o Iván el Príncipe y el Lobo Gris. Creo que nuestros oyentes, nuestro público extranjero, el público español conoce este cuento. En este cuento encontramos los 7 tipos de personajes de la lista. Al hablar del cuento es importante analizar también las obras de otro científico, Dmitry Likhachov, quien fue un filólogo, culturólogo, historiador de arte, que se centró en particular en el estudio de las parejas literarias. Además de estudiar obras como Billy Nash, la historia de Pedro y Fevronia, Piotr Fevronia, estudió también el cuento ruso y subrayó que los rasgos principales, entre otras cosas, es, la capacidad de transitar el espacio. Y con esto tiene que ver la construcción de las imágenes, del sistema de imágenes y caracteres. Y aquí hay distintos tipos, hay unidad de la representación del tiempo y del espacio que está violado en los cuentos, que no se respeta. Basémonos en sus obras. Aquí pueden ver una cita de una de sus obras, La poética de la literatura antigua rusa. El espacio y el tiempo en los cuentos rusos populares no es el mismo que en los cuentos. Vemos la diferencia entre el cuento y una obra literaria. En un cuento el tiempo no discurre igual que, por ejemplo, en canciones o las vilinas. ¿Por qué no es igual? Porque en el cuento el tiempo avanza, no regresa, porque aquí no hay recuerdos que pueden aparecer en otros géneros literarios. Vemos que el paso de un evento hacia otro está fijado de manera muy clara. Y bueno, hay también algunas fórmulas como el cuento se cuenta pronto, pero no se hace rápidamente un trabajo, por ejemplo, y esto permite crear el ritmo de la narración, permitiendo cambiar de imagen, como se hace en cine. Es una especie de marco, de encuadre. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que un cuento siempre se cuenta a alguien. Necesitamos un oyente. Podemos cantar una canción, pero si se trata de un cuento, debemos contarlo a alguien. Y también vemos cómo cambia a través del tiempo. Muchas acciones se repiten 3 veces. Por una parte, viene a ralentizar el tiempo, por otra, aumenta la tensión y refuerza algunos elementos del argumento. Recordemos la pluma de Finis, el halcón resplandeciente. Hay tres objetos: las botas, el bastón, el pan, 3 panes, 3 reuniones con la bruja Baba Yaga pata de palo y 3 intentos de recuperar a Phoebe. Vemos esta repetición y repetitividad. Finis va siempre, vuela siempre, cada noche para reunirse con su amada.
nos damos cuenta de un determinado ritmo y esta repetición, un número determinado, aparece en muchas obras populares, pero aparece más a menudo en los cuentos. En los cuentos suele haber tres asesores o ayudantes del protagonista. Déjame, ayúdame, ten compasión. El personaje, el protagonista ayuda a tres personajes y los tres vienen en su ayuda. O la princesa Rana, también hay tres tareas, tres pruebas, porque las pruebas también suelen ser tres. Otro momento importante es que un cuento empieza en un pasado indeterminado y suele finalizar con un objeto decisivo. Por ejemplo, en cierto estado, en un país 3 por 9, reino 10, 3 por 10. El cuento de Sivka Burka, por ejemplo, un personaje mitológico y ya nos sumimos, nos sumergimos en el ambiente del cuento y un acontecimiento final, como una boda, como una fiesta y finaliza con la fórmula y yo también estuve ahí. Y la fórmula del tiempo y del espacio. Los protagonistas, los personajes superan distancias enormes. Por ejemplo, van al reino que se encuentra al reino 3 veces 9 o 3 veces 10. Hay obstáculos, pero no hay cansancio. Un protagonista no descansa, va directo, puede encontrar un bosque de fuego, un río de fuego, un bosque oscuro, frondoso, un río. Esto puede frenarlo, pero de aquí parte el desarrollo de los acontecimientos posteriores y recordemos también el género de fantasy, porque los protagonistas lo hacen todo tan fácilmente, porque tenemos otras expectativas de una obra literaria. En un cuento tenemos claro que es un argumento fantástico, ideado, y cuando leemos un cuento literario tenemos otra actitud como lectores. Y además es siempre un espacio muy grande. Si es un bosque, es el más frondoso de todos. El mar, el más amplio, sin fronteras. Es un espacio épico. Las descripciones de la naturaleza pueden estar presentes si son necesarias para dar un impulso al desarrollo del argumento. O, por ejemplo, el sol podría convertirse en uno de los personajes. El espacio se amplía a medida que avanza nuestro protagonista. Cuanto más avanza, más milagros se encuentra, por ejemplo, Coelón, bebedor, un dragón Smigarinich, dragones Smigarinich, los encuentra poco a poco siguiendo determinadas leyes y vemos metáforas. La más famosa, el ejemplo más famoso de todos es la casa de la bruja Baba Yaga, que es un límite entre varios mundos, los dos mundos, y podemos leerlo en las obras de Prop. Y también tenemos excepciones y momentos importantes que suelen estar presentes. A diferencia de una Blina o de los anales, un cuento cuenta con un espacio
que no está vinculado con ningún punto geográfico. En una Vilna, por ejemplo, vemos puntos geográficos concretos como Novgorod, Zargrad. Desde el punto de vista de una persona de a pie, podemos ver cómo un guerrero, un gran guerrero, se desplaza de un punto geográfico a otro. Entendemos que debería tardar mucho, pero en un cuento el camino no ocupa mucho tiempo y en los cuentos también hay algunas leyes, hay un género que encontramos en Afanasiev, relatos, por ejemplo, narraciones de cuentos y narraciones de soldados siglo XIX-XX, son bastante recientes, son historias bastante recientes donde se incluyen lugares reales, lugares de batallas, elementos que tienen que ver con acontecimientos de la historia militar de Rusia, pero el argumento no por eso deja de ser fantástico. El mundo de los cuentos sigue sus propias leyes. El tiempo y el espacio obedecen al argumento, no a la lógica. El protagonista no se cansa si no es necesario para superar una prueba. Las distancias se superan por arte de magia. Es más, la magia es un elemento auxiliar, es lo que permite mover, por decirlo de alguna manera, el argumento. Es un instrumento, es una herramienta, un elemento mágico, ayuda a desplazarse a un reino fantástico, por ejemplo, en una alfombra que vuela por sí sola o manzanas de la juventud que permiten que alguien rejuvenezca. Recibimos así algunos componentes del argumento y que permiten que un argumento comience su desarrollo. Y podemos recordar a Iván, el príncipe Iván Zarevich y el lobo gris, que cumpliendo la tarea que le da su padre, parte en busca del pájaro del fuego y cambian las distancias. Aparecen ayudantes. ¿Qué pasa después? Como lo vil, la maldad de sus hermanos y se desarrolla de una manera parecida a la de la reina o la princesa Rana. Y debemos entender que un argumento de un cuento es un espacio en el que un protagonista puede hacerlo todo, no hay nada imposible. Cuando hablamos de motivos políticos, insistimos en que se trata de argumentos folclóricos, porque podemos ver las líneas de argumento en Pushkin o el caballito jorobado, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con la creación literaria. En cambio, lo que nos interesa a nosotros son los cuentos populares. Los cuentos literarios requieren un análisis totalmente diferente. Necesitamos ver la idea del autor, la poética del texto y un cuento popular. Vemos una acepción, percepción popular de las imágenes políticas, de las relaciones. Y cuando empezamos a hablar de uno de los personajes más emblemáticos de un cuento, suele ser un zar. La imagen del zar o de un zar es muy significativa. Cuando se hablaba de los mitos,
James Fraser decía que un zar es al mismo todo el tiempo sacerdote, un mago del que depende la prosperidad y el bienestar del día, en el día a día. Y en las obras de los grandes pensadores medievales de la Rusia antigua, podemos ver el reflejo de lo importante que era el Estado en Rusia. Y, por ejemplo, se destaca el papel especial de quien asume el poder de un zar. En los cuentos, un zar no es simplemente un gobernante, es portador de la verdad y del orden. Los nombres de los zares no se encuentran a menudo, pero en algunas situaciones sí que aparecen. Lo más frecuente, si comenzamos a estudiarlos, a leerlos, vemos cierta repetición, cierta característica. Se trata de un zar que se encuentra en un cierto reino, cierto estado, cierto país, y en los cuentos tiene su rol que desempeña. Un zar en los cuentos suele ser el que envía a nuestro héroe, a nuestro protagonista a cumplir héroes. Recordemos el cuento del barco volador. Y lo que recibe el protagonista al final suele ser medio reino y la princesa, la hija del zar. Por ejemplo, Gusli Samagude vino un zar y decidió casar a su hija. Llamó a todos los campesinos, boyardos y dijo, mi hija tiene una marca, una señal. Quien lo descubra, lo daré a aquel. Y Iván dijo que la zarina tenía un lunar en el pie derecho. El zar lo casó con su hija y entonces Iván se convirtió en yerno. Y lo mismo pasa más o menos en Gusli Samagude. Y la zarina, la princesa, estaba tan interesada que comenzó a bailar con el Gusli. Pero en cualquier caso, lo que vemos es algún tipo de tarea y el zar es el protector del orden, cumple el orden, aunque reciba al principio información equivocada. Y los violadores del orden, los malhechores, son castigados de manera muy dura, con mano dura. Todo está hiperbolizado, no nos olvidemos de que se trata de un cuento y la variación es que un zar debe proteger el orden, guardar el orden y no puede violarlo él mismo. Un motivo muy importante es conservar el orden. Por ejemplo, en el cuento de Yemela y el deseo de Lucio, y regresaron los reyes, los príncipes, y el zar comenzó a decirle, me ha desaparecido un pato. Esto no se hace, hay que buscar a todos. Si encuentran el pato, haga lo que quiera con este pato. Y si no lo encuentra, me corta la cabeza y poco a poco se descubrió. Y entonces, según el mandato del Lucio, se fijó un pato en el cafetán. Los zares han comenzado a robar. El padre de la reina, de la princesa, comienza a decir que ni siquiera lo pensaba.
y le dicen, te han encontrado a ti, será que tú estás, que será tu culpa. Pero entonces fue su hija que le dijo que lo había casado con alguien y ella le explicó la historia y entonces comenzaron a vivir entre todos evitando el mal. O sea que vemos lo importante que es guardar el orden. O sea que el zar no había sido justo en una situación y no siempre vemos al zar en el seno de su familia. Una excepción son sus hijos, sus hijas, pero en general es una imagen abstracta que representa el poder. Muchas veces es anónimo, pero también se dan algunas excepciones cuando aparece la zarina, su esposa y el zar y su familia se describen con detalle. Por ejemplo, en un cierto estado había un zar, Andronovich, Visl Andronovich, tenía tres hijos, Dmitri, Vasily, Iván. Y Vislav Andronovich tenía un jardín tan rico que en ningún país lo encontramos. Y aquí conocemos los nombres de los hijos porque normalmente solo mencionan al hijo menor y en los demás son personajes que permiten cambiar el argumento. Y el zar suele proteger la tierra y no deja su estado, debe cuidarlo. Muchas acciones suyas sirven de impulso, de empujón para el desarrollo del argumento, incluso cuando las tareas que da hacen que el protagonista se mueva a otro estado, al reino de otro zar, y las tareas que da suelen ver con la defensa del país, por ejemplo, como en los cuentos de Koshi, el eterno esqueleto, o en los cuentos de grandes guerreros donde se mencionan ciudades concretas, o por ejemplo la historia de Iván Muromets y el ruiseñor, el ladrón. O sea que en este caso vemos que un zar puede desplazarse por su territorio, porque por ejemplo el zar marino y Basilisa la sabia es un cuento que es un ejemplo de cómo el zar sale de su palacio y el hecho de salir provoca una cadena de acontecimientos, y lo que debe entregar el Zarevich. Y Zarevich está vinculado con la figura del zar, porque muchos argumentos está previsto que el Zarevich, el príncipe, será el próximo zar, va a gobernar y por eso puede desplazarse entre estados, entre países y también entre mundos. Y pasa pruebas para mostrar su derecho al trono. Y en algunos casos, este hijo del zar, este príncipe, es entronado en su propio estado o en estados que se encuentran más allá de las fronteras de su patria. Y los científicos estudian estas locaciones, pero siempre debe mostrar que puede asumir el poder, subir al trono, supera todo tipo de pruebas y muchas veces regresa a su tierra nativa, a su patria, está vinculado con su patria, unido a su patria y su camino. Es simbólico en gran medida porque aprende a distinguir la verdad de la mentira, debe superar el dolor, debe demostrar lo que vale, aunque
sea usar al principio del cuento. Por ejemplo, en el caso del príncipe Iván Zarevich y el blanco Polianin, en cierto estado, en cierto reino, vivía un zar que tenía 3 hijas y un hijo, Iván Zarevich. El zar envejeció y murió, y Iván Zarevich asumió el trono y los países vecinos reunieron tropas y lo atacaron. Iván Zarevich fue a consultar, a pedir consejo de sus hermanas. ¿Qué hago? Los reyes salieron en guerra y el blanco Polianín lucha contra la bruja Baba Yaga, pata de palo. No se baja del caballo, entonces Iván Zarevich montó a caballo y cogió las armas y fue a luchar contra todas las hordas enemigas y al cabo de 3 días subió al balcón y vio que los reyes habían reunido nuevas hordas. Y bueno, es el cuento 161 de Afanasiev. Iván Zarevich necesita probar su derecho a subir al trono, a ser un verdadero defensor, un verdadero rey, zar. Y vemos otro personaje político que son las princesas, sus hermanas que le dan consejo. Una princesa, una zarevna, hija del zar, puede ser el personaje más importante, protagonista. Su capricho puede ser un impulso para el desarrollo del argumento, pero muchas veces es representación de la sabiduría popular. Puede ser tanto heroína que representa el bien como una malhechora y puede ser participante activo de los acontecimientos debido a los cuales pasan algunos acontecimientos. Las princesas pueden llevar también, representar también el poder. Recordemos a María Morevna, la joven guerrera que supo vencer a Kashey, el eterno esqueleto, y Iván Zarevich lo soltó sin querer, involuntariamente, y el desarrollo del argumento se debe a eso. También es frecuente que las princesas solucionen las adivinanzas. Si, por ejemplo, si alguien me ofrece una adivinanza y pues yo la adivino, que le corten la cabeza. De lo contrario, me voy a casar con él. Es importante para ella que su prometido tenga determinadas cualidades, que esté por encima de ella, que sepa adivinar estas adivinancias, que represente la sabiduría. Y si un cuento mágico nos regala este tipo de cambios de argumento, existía también otro género, que es el cuento satírico ruso, que también es muy curioso. Aquí encontramos otra visión, otra representación del poder. Por ejemplo, los cuentos de los zares, que muchas veces son clasificados como anécdotas históricos. Y aquí vemos la imagen de un zar reformador, por ejemplo, Iván el Terrible, que posteriormente se conserva en el zar Piotr. Pedro, porque hablamos de un zar de cuento, porque en los cuentos satíricos ya se alude
a zares reales. Por ejemplo, Gorseña, el cuento de Gorseña, donde el protagonista se encuentra con Iván el Terrible, habla con él, ese es el que mejor adivina las adivinanzas, está por encima de los boyardos y se gana la confianza del zar Iván Vasilievich, una alusión al zar Iván el Terrible que vigila, que guarda la justicia, a diferencia de su entorno, que no es muy atractivo a la vista del público, de los oyentes. Y aquí está lo simple, la simplicidad del pueblo es más fuerte, más intenta que lo razonable de las personas famosas. Por ejemplo, el zar Piotr, que sigue realizando el juzgado, el juicio. Y son importantes también los cuentos de animales. Por ejemplo, el gato de Kazán, el famoso gato de Kazán que se interpretaba a partir del siglo XVIII como un personaje político. Había alusiones a Pedro el Grande, Pedro I el Grande, y al mismo tiempo los cuentos de animales muestran las relaciones entre las personas que están en el poder. Y nos viene a la memoria la historia o las historias del gato mismo cuando el gato decía es poco, y finalmente todos los animales comenzaron a contar sobre él todo tipo de historias carentes de verdad, y la zorra raposa y el gato. En primer lugar, la raposa siguen viviendo y comiéndose al oso. O sea, estas son algunas características bajas de las que se hace el ridículo. Y algunos de los personajes históricos es el bufón de Pedro el Grande, el bufón Balakirev, del que se creaban cuentos también y se construyen temas de carácter cotidiano en los que encontramos aspectos políticos, encontramos soldados, trabajadores, soldados con motivos sociales que se representan en un cuento mágico, en un cuento de hadas, y se transforman en personajes de cuento, como una huérfana que es enviada al bosque por su madrastra, un hermano pobre, y vemos un reflejo de las relaciones sociales, la construcción de un determinado orden. Y ya nos toca hacer el resumen, el balance, en qué podríamos fijarnos a la hora de conocer los cuentos populares rusos. Lo primero es la figura emblemática del zar, la percepción del zarevich o príncipe como heredero del poder, sucesor del poder, una princesa o zarevna que desempeña un papel especial y específico, puede ser una asesora, ayudante, consejera para el príncipe o para el propio zar, y también la variedad de argumentos del cuento satírico ruso,
que tienen que ver con el mundo animal o con algunos momentos del día a día que son característicos para la historia del siglo XIX, principios del siglo XX. En general, bueno, muchas gracias por su atención y al final me gustaría desearles a todos que vivan igual que en un cuento y que tengan prosperidad.